3 religiones, decenas de guerras, miles de años de conflicto. Jerusalén ha sido destruida 2 veces, asediada 23 veces, atacada 52 veces y capturada y recapturada 44 veces. Ninguna ciudad en el planeta tiene un historial tan violento y, sin embargo, sigue siendo el lugar más codiciado del mundo. ¿Pero qué hace a Jerusalén tan especial? ¿Es solo fe? ¿O hay algo más profundo, algo que las élites mundiales comprenden pero que mantienen en las sombras? Hoy vamos a descender a las capas ocultas de la historia, desde los antiguos cananitas hasta los conflictos de 2025, revelando por qué cada imperio, cada religión y cada potencia mundial ha querido poseer esta ciudad. Existe una profecía en el libro de Zacarías que describe a Jerusalén como una copa de temblor para todas las naciones. Pero, ¿qué significa realmente esto? No se trata solo de metáforas religiosas. Investigadores alternativos y estudiosos del esoterismo han propuesto durante décadas que Jerusalén se asienta sobre lo que llaman un vórtice espiritual, un punto de convergencia de energías telúricas que antiguas civilizaciones ya reconocían como sagrado mucho antes de que judíos, cristianos o musulmanes pusieran un pie allí. Las líneas ley, esos supuestos canales de energía que atraviesan el planeta, convergen en Jerusalén según mapas elaborados por geománticos modernos. ¿Coincidencia? Quizás. O tal vez la razón por la cual esta ciudad ha atraído obsesivamente a conquistadores durante milenios. Piensa en esto. Jerusalén ha sido el epicentro de decisiones que cambiaron el curso de la civilización occidental. Aquí se estableció el monoteísmo moderno. Aquí murió y supuestamente resucitó la figura más influyente de la historia humana. Desde aquí, según el Islam, el profeta Mahoma ascendió a los cielos. 3 religiones que suman más de 4.000 millones de creyentes consideran este pequeño trozo de tierra como absolutamente central para su fe. Pero la pregunta que nadie hace es, ¿fue primero la santidad o fue primero el poder? Estas religiones sacralizaron Jerusalén o Jerusalén, por alguna razón preexistente, atrajo a estas religiones. La magnetización de Jerusalén no es solo espiritual, es política, económica y estratégica. Ubicada en el cruce entre 3 continentes, África, Asia y Europa, controlar Jerusalén significaba controlar las rutas comerciales del mundo antiguo. Las caravanas de especias, seda e incienso que conectaban Oriente con Occidente pasaban por estas tierras. Quien dominaba Jerusalén dominaba el flujo de riqueza del mundo conocido. Pero hay algo más. En textos apócrifos y tradiciones cabalísticas se menciona que Jerusalén es la fundación del mundo, el lugar donde Dios comenzó la creación. Según el Zohar, el texto principal de la Cábala, desde la roca del monte del templo se expandió toda la existencia. Simbolismo o conocimiento ancestral de algo que la ciencia moderna apenas empieza a intuir sobre puntos nodales de energía planetaria. Lo fascinante es que esta intoxicación por Jerusalén no ha disminuido con el tiempo. Al contrario, en 2025, con toda nuestra tecnología y supuesta racionalidad, la ciudad sigue siendo el detonante de crisis internacionales. Cada movimiento diplomático, cada decisión sobre embajadas, cada centímetro de territorio disputado puede encender una guerra regional. Líderes mundiales que toman decisiones sobre armas nucleares e inteligencia artificial todavía se paralizan ante la cuestión de Jerusalén. Es como si la ciudad tuviera un poder hipnótico sobre la psique colectiva humana. Y tal vez lo tenga. Tal vez estamos ante un fenómeno que trasciende la política y la religión, algo grabado en el inconsciente colectivo de nuestra especie desde tiempos inmemoriales. Mucho antes de que el nombre Jerusalén apareciera en textos bíblicos, ya existía una ciudad en estas colinas.
Los primeros asentamientos humanos en el área datan de aproximadamente 4500 a.C. durante el período calcolítico, pero la verdadera fundación urbana comienza alrededor del 3000 a.C. con los canaanitas, un pueblo semítico que los arqueólogos modernos están redescubriendo como mucho más sofisticado de lo que las narrativas tradicionales sugieren. Los cananitas llamaban a esta ciudad Urusalim, que algunos lingüistas traducen como fundación de Shalem, siendo Shalem una deidad cananita asociada con el atardecer y la plenitud. Otros proponen que significa ciudad de paz, una ironía cruel considerando los siguientes 5000 años de historia. ¿Por qué los cananitas eligieron precisamente este lugar? Jerusalén no está en la costa, no tiene un río importante, no está en tierras especialmente fértiles. Está en las montañas de Judea, en un terreno difícil. La respuesta convencional es defensiva. Las colinas ofrecían protección, pero excavaciones recientes revelan algo más intrigante. Los cananitas construyeron la ciudad alrededor de la fuente de Gihón, el único manantial natural del área. En cosmologías antiguas, los manantiales eran considerados portales al inframundo, lugares donde los dioses se comunicaban con los humanos. El agua que brotaba de las profundidades de la tierra era vista como sangre divina. Los cananitas podrían haber reconocido en Gihón algo más que una fuente práctica de agua, un lugar de poder místico. De hecho, textos de execración egipcios del 2000 a.C. ya mencionan Urusalim, indicando que la ciudad era lo suficientemente importante como para que los faraones la consideraran una amenaza potencial. Ahora avancemos 1000 años, alrededor del 1000 a.C., aún un joven rey de la tribu de Judá llamado David decide que necesita una capital para unificar las 12 tribus de Israel. Elige Jerusalén, entonces controlada por los jebuseos, un pueblo cananita. ¿Por qué? La Biblia ofrece razones políticas. Era neutral, no pertenecía a ninguna tribu, por lo tanto era el lugar perfecto para unificar. Pero hay otra capa. David, según los textos, era un hombre profundamente espiritual, un poeta, un místico guerrero. Reconoció en Jerusalén algo que otros no veían. Según el segundo libro de Samuel, David conquista la ciudad a través de los túneles de agua, utilizando precisamente ese sistema conectado a la fuente de Gihón. El simbolismo es potente. El rey accede a la ciudad a través del portal acuático, el mismo que los canaanitas consideraban sagrado. David establece Jerusalén como capital política, pero va más allá. Trae el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo que supuestamente contenía las tablas de los 10 mandamientos. Con este acto, David transforma Jerusalén de capital política en capital espiritual. Ahora la presencia misma de Dios reside allí, según la teología hebrea. Pero hay un detalle que los arqueólogos modernos encuentran perturbador. No existe evidencia arqueológica concluyente del reino unificado de David y Salomón en la escala que describe la Biblia. Algunas excavaciones muestran que Jerusalén del siglo X a.C. era un asentamiento modesto, quizás de 1000 habitantes. ¿Significa esto que David es un mito? No necesariamente. Podría significar que la magnificencia fue exagerada en textos posteriores, escritos durante el exilio babilónico, cuando los judíos necesitaban una edad dorada a la cual aspirar a regresar. Lo fascinante es que esta controversia arqueológica alimenta el conflicto moderno. Si no hay evidencia sólida de un reino judío grandioso en Jerusalén hace 3000 años, algunos argumentan que los reclamos judíos contemporáneos sobre la ciudad se debilitan, pero otros responden que la conexión espiritual y textual es más importante que las piedras. Este debate no es académico, es político, es la batalla por el narrativo de quién tiene derecho ancestral a Jerusalén. Y David
real o magnificado, es la piedra angular de ese reclamo. Su figura conecta la Jerusalén antigua con las aspiraciones sionistas modernas. Sin David no hay legitimación histórica para el Estado de Israel en su configuración actual. Con David, incluso si era rey de un pequeño pueblo de montaña, existe un linaje de 3000 años. Esto es lo que hace a la arqueología de Jerusalén tan explosiva. Cada piedra desenterrada es una munición en un conflicto contemporáneo. Salomón, hijo de David, es recordado como el rey más sabio de la historia y como el constructor del primer templo de Jerusalén. Alrededor del 960 a.C., según la cronología bíblica, Salomón construye un edificio que se convertiría en el centro absoluto del judaísmo. El Templo de Jerusalén no era simplemente un lugar de culto, era, literalmente, la casa de Dios en la tierra. En el Sancta Sanctorum, la cámara más interior a la que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, residía el Arca de la Alianza. Allí, entre los querubines dorados, se manifestaba la Shejiná, la presencia divina. Para los antiguos hebreos, el templo no era una metáfora, era el punto de contacto directo entre lo humano y lo divino, el ombligo del universo. La descripción bíblica del templo es deslumbrante. Muros revestidos de cedro del Líbano, pisos de ciprés, paredes interiores cubiertas de oro puro. Salomón, según el primer libro de Reyes, utilizó 180,000 trabajadores durante 7 años para completar la construcción. El altar de bronce medía 9 metros de largo por 9 de ancho. Los pilares de entrada, Jaquín y Boaz, se alzaban como guardianes monumentales. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿De dónde sacó Salomón esos recursos? Israel era un reino pequeño en las montañas. La respuesta tradicional habla de tributos y comercio, pero algunos investigadores alternativos proponen algo más oscuro: pactos con potencias extranjeras, incluyendo acuerdos que comprometían la pureza religiosa que el templo supuestamente representaba. De hecho, el mismo Salomón, según la Biblia, cayó en idolatría influenciado por sus 700 esposas y 300 concubinas extranjeras. El constructor del lugar más sagrado terminó adorando a dioses paganos. La paradoja es devastadora. El primer templo duró aproximadamente 400 años. En 586 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia destruye Jerusalén completamente. El templo es arrasado, sus tesoros saqueados, el Arca de la Alianza desaparece. Nunca más se volvió a encontrar. Los judíos son exiliados a Babilonia. Esta destrucción traumatiza la psique judía de manera indeleble. Los salmos de este período sangran dolor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Jerusalén ya no es solo una ciudad. Se convierte en una nostalgia, un anhelo, una promesa de retorno. Este exilio planta las semillas de algo crucial para entender el conflicto moderno. La idea de que los judíos nunca olvidarán Jerusalén, sin importar cuánto tiempo pasen lejos. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se olvide mi diestra de tocar, escribieron, y no olvidaron. 70 años después, los persas conquistan Babilonia y permiten el retorno judío. Se construye el segundo templo alrededor del 516 a.C., pero es una sombra del primero. Los ancianos que recordaban la gloria de Salomón lloran al ver la versión modesta. Sin embargo, este segundo templo se mantiene en pie durante casi 600 años, siendo masivamente ampliado por Herodes el Grande en el siglo I a.C., y quien lo convierte en una maravilla arquitectónica con muros de piedras tan grandes, algunas pesando 600 toneladas, que todavía hoy confunden a los ingenieros sobre cómo fueron transportadas y colocadas. Herodes quería impresionar a Roma, demostrando que los judíos podían crear esplendor imperial.
pero también estaba comprando legitimidad. Era un rey títere, odiado por muchos judíos como colaboracionista romano. El templo era su intento de ser recordado como grande. Entonces llega el año 70 d.C. Una rebelión judía contra Roma termina en catástrofe. El general Tito asedia Jerusalén durante meses. La ciudad cae. El segundo templo es quemado. Según el historiador Flavio Josefo, testigo presencial, 1 millón de judíos murieron en el asedio. El templo arde durante días. La menorá de oro, los utensilios sagrados, todo es llevado a Roma como botín. Puedes verlos tallados en el arco de Tito que todavía existe hoy. Los judíos quedan sin templo, sin sacrificios, sin centro espiritual. El judaísmo debe reinventarse completamente, transformándose de una religión de templo y sacerdotes a una de texto y rabinos. Pero la promesa permanece. Algún día el templo será reconstruido. Y aquí está el problema. El lugar donde estaba el templo ahora está ocupado por la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, los terceros lugares más sagrados del Islam. Cualquier intento de reconstruir el templo significaría destruir las mezquitas. ¿Ves el problema? Es una bomba de tiempo teológica que lleva 2000 años sin explotar. La destrucción del templo en el año 70 d.C. no fue el final de la presencia judía en Jerusalén. Miles permanecieron, pero Roma no había terminado. En el 132 d.C., el emperador Adriano decide construir una ciudad romana llamada Aelia Capitolina, sobre las ruinas de Jerusalén, con un templo a Júpiter donde había estado el templo judío. Para los judíos, esto es una profanación absoluta. Simón Bar Kokhba lidera una rebelión masiva. Durante 3 años, los rebeldes judíos controlan partes de Judea. Roma envía 12 legiones, casi la mitad del ejército imperial, para aplastar la revuelta. La guerra es brutal. Según fuentes romanas, 580.000 judíos son asesinados. Aldeas enteras son borradas. Bar Kokhba es ejecutado. Y Adriano toma una decisión calculada para borrar la identidad judía. Prohíbe a los judíos entrar en Jerusalén bajo pena de muerte. Cambia el nombre de la provincia de Judea a Siria-Palestina, específicamente para eliminar la asociación judía. Intenta borrar el nombre mismo del pueblo de la historia. Este es el comienzo de la diáspora en su forma más dramática. Los judíos se dispersan por el Imperio Romano y más allá, al norte de África, a España, a Europa Oriental, a Mesopotamia, sin patria, sin templo, sin capital. Pero aquí ocurre algo extraordinario. No desaparecen. Contra todas las probabilidades históricas, pueblos sin tierra suelen asimilarse en generaciones. Los judíos mantienen su identidad durante 1800 años. ¿Cómo? A través de la memoria de Jerusalén. Cada sinagoga en el mundo se construye orientada hacia Jerusalén. Cada oración menciona Jerusalén. Cada Pesaj termina con el próximo año en Jerusalén. Cada boda judía incluye romper un vaso para recordar la destrucción del templo. La ciudad se convierte en un símbolo tan poderoso que trasciende la geografía. Jerusalén ya no es solo un lugar, es una idea, una promesa, un sueño colectivo mantenido vivo generación tras generación. Pero la diáspora no es una historia romántica, es una historia de persecución sistemática. En la Europa medieval, los judíos son confinados a guetos, prohibidos de poseer tierra, obligados a usar marcas distintivas. Las cruzadas masacran comunidades judías en el Rin, camino a Jerusalén. Las expulsiones de Inglaterra en 1290, de Francia en 1306, de España en 1492, destruyen comunidades que habían existido durante siglos. Los pogroms en Rusia y Europa Oriental, en los siglos XIX y XX, matan a decenas de miles. Y finalmente, el Holocausto. 6 millones de judíos asesinados sistemáticamente por los nazis.
A través de todo esto, Jerusalén permanece como el faro. La promesa de retorno es lo que mantiene la esperanza. Theodor Herzl, fundador del sionismo moderno en el siglo XIX, comprende esto perfectamente. Él sabe que para movilizar a los judíos dispersos necesita conectar el proyecto político de un Estado judío con la nostalgia religiosa de Jerusalén. Ahora, aquí está la verdad incómoda que muchos no quieren confrontar. Este exilio de 1800 años es la base del reclamo sionista sobre Palestina. El argumento es: los judíos estuvieron allí primero, fueron expulsados por la fuerza, nunca olvidaron y ahora están regresando a su hogar ancestral. Es un narrativo poderoso, pero hay un problema. Durante esos 1800 años, otra gente vivía allí. Árabes palestinos que también consideraban esa tierra su hogar, que habían vivido allí durante generaciones, cuyos olivos tenían siglos de antigüedad. Para ellos, los inmigrantes judíos que comienzan a llegar en las décadas de 1880 no son retornantes. Son colonizadores europeos, respaldados por potencias imperiales. Dos narrativas, ambas convincentes para quienes las sostienen, absolutamente incompatibles entre sí. Y Jerusalén es el nudo que no puede desatarse, porque mientras para los judíos es el retorno a su capital eterna, para los palestinos es la ocupación de su ciudad sagrada. La diáspora también creó algo inesperado, transformó al judaísmo. Sin templo, el enfoque se movió de sacrificios a estudio de la Torá. La sinagoga reemplazó al templo. Los rabinos reemplazaron a los sacerdotes. El judaísmo se volvió portable, adaptable, capaz de sobrevivir en cualquier lugar. Esta reinvención permitió la supervivencia, pero también creó tensión cuando los judíos finalmente regresaron a Jerusalén. Muchos judíos ultraortodoxos en Jerusalén hoy rechazan el sionismo, argumentando que solo el Mesías puede restaurar el reino judío, no un movimiento político secular. Ellos ven el Estado de Israel moderno como una usurpación blasfema de la voluntad divina. Entonces, incluso entre los judíos, Jerusalén genera conflicto. ¿Es un proyecto político o una promesa mesiánica? ¿Un Estado-nación moderno o el preludio al fin de los tiempos? Esta ambigüedad alimenta tanto la pasión como la confusión que rodea la ciudad hasta hoy. Avancemos 6 siglos después de la destrucción romana. En el año 324 d.C., el emperador Constantino se convierte en el único gobernante del Imperio Romano y toma una decisión que cambiará la historia mundial. Legaliza el cristianismo y se convierte él mismo. Su madre, Helena, viaja a Jerusalén en el 326 d.C. y supuestamente descubre la Vera Cruz, la cruz en la que Jesús fue crucificado, enterrada bajo un templo romano. Se construyen iglesias masivas, la iglesia del Santo Sepulcro, sobre el sitio de la crucifixión y resurrección, la iglesia de la Natividad en Belén. Jerusalén, que había sido una ciudad romana pagana prohibida para judíos, se convierte en una ciudad cristiana. El monte del templo, destruido y abandonado durante 250 años, permanece en ruinas. Los cristianos bizantinos deliberadamente lo dejan así como prueba de que Dios rechazó a los judíos y transfirió su favor a la Iglesia. Durante 3 siglos, Jerusalén es bizantina y cristiana. Peregrinos de toda Europa y el Medio Oriente acuden para tocar los lugares donde Cristo caminó. La ciudad se llena de monasterios, hospices y centros de aprendizaje teológico. Pero en el 614 d.C., los persas sasánidas invaden, capturan Jerusalén y masacran a decenas de miles de cristianos. La Vera Cruz es llevada a Persia como botín. Los bizantinos reconquistan la ciudad en el 629, pero están exhaustos. Y entonces, en el 637 d.C., llega algo completamente inesperado. Un ejército árabe bajo el mando del califa Umar ibn al-Jattab.
Estos árabes traen una nueva religión, apenas 14 años después de la muerte de su profeta Muhammad. El Islam ha llegado a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén importa al Islam? La respuesta está en un evento místico llamado Isra y Mi'raj, el viaje nocturno. Según la tradición islámica, en el año 621 d.C., el ángel Gabriel llevó a Muhammad desde la Meca hasta la mezquita más lejana, al Masjid al-Aqsa en árabe, en una sola noche, montado en una criatura celestial llamada Burak. Desde allí, Muhammad ascendió a los cielos, atravesó los 7 niveles del paraíso, habló con profetas anteriores y llegó ante la presencia de Alá. Los eruditos islámicos identificaron la mezquita más lejana con Jerusalén, específicamente con el monte del templo. Esto convierte a Jerusalén en la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Y aquí está la ironía. Cuando Muhammad supuestamente hizo este viaje, no había una mezquita en Jerusalén. De hecho, el monte del templo era un basurero bizantino, pero eso no importaba. El evento era místico, no físico. El lugar fue santificado retrospectivamente. El califa Umar conquista Jerusalén sin mucha resistencia. El patriarca cristiano Sofronio negocia la rendición. Umar entra en la ciudad, camina hacia el monte del templo, se horroriza por el estado de abandono y personalmente comienza a limpiar la basura. Establece un lugar de oración. Pero la verdadera transformación llega con el califa omeya Abd al-Malik, quien en el 691 d.C. construye la estructura que define el horizonte de Jerusalén hasta hoy, la Cúpula de la Roca. Este edificio octagonal, con su cúpula dorada brillante, no es una mezquita, es un santuario construido sobre la roca desde donde Muhammad supuestamente ascendió. La misma roca que los judíos consideran el lugar del sacrificio de Isaac y la fundación del mundo. Es una afirmación arquitectónica. El Islam ha sucedido al judaísmo y al cristianismo. La cúpula incorpora diseños bizantinos y persas, mostrando la síntesis cultural del imperio islámico, pero su mensaje teológico es claro. Las inscripciones en árabe dentro del edificio rechazan la Trinidad cristiana y afirman la supremacía del monoteísmo islámico. Unos años después, el hijo de Abd al-Malik construye la mezquita de Al-Aqsa junto a la cúpula. Ahora el monte del templo es el Haram al-Sharif, el noble santuario. Para los musulmanes es un lugar de profunda santidad. Para los judíos es el sitio de su templo destruido, el lugar más sagrado del judaísmo, donde algún día el tercer templo debe ser reconstruido. Para los cristianos es el lugar donde Jesús enseñó. 3 reclamos, imposibles de reconciliar. Y la configuración física lo hace peor. Las mezquitas islámicas están literalmente encima del sitio del templo judío. No hay manera de que ambas comunidades puedan acceder plenamente a lo que consideran sagrado sin que la otra pierda algo fundamental. Esta superposición arquitectónica de reclamos religiosos es quizás la manifestación más perfecta de por qué Jerusalén es insoluble. Durante los siguientes 4 siglos, bajo omeyas, abasidas y fatimíes, Jerusalén es mayormente una ciudad islámica pacífica. Judíos y cristianos viven como dhimmis, ciudadanos de segunda clase que pagan impuestos especiales pero tienen protección. Es discriminación institucionalizada, pero comparado con lo que viene después, parece casi tolerante. Porque en 1095, el Papa Urbano II lanza las cruzadas. Europa cristiana decide que es intolerable que los lugares santos estén en manos musulmanas. Lo que sigue es una de las explosiones de fanatismo religioso más sangrientas de la historia. Y Jerusalén, una vez más, se ahogará en sangre. El 15 de julio de 1099, después de un asedio brutal que duró 5 semanas, los cruzados cristianos atraviesan las murallas de Jerusalén. Lo que sigue es una masacre tan horrorosa que incluso las crónicas cristianas de la época la describen con terror.
Durante 2 días, los guerreros cristianos, que habían marchado miles de kilómetros gritando Deus vult, Dios lo quiere, mataron sistemáticamente a casi todos los habitantes musulmanes y judíos de la ciudad. Hombres, mujeres, niños. No hubo distinción. Las crónicas del cronista cristiano Raimundo de Aguilers describen cómo los caballos de los cruzados caminaban con sangre hasta las rodillas en el monte del templo. Los judíos que se refugiaron en la sinagoga fueron quemados vivos dentro del edificio. La mezquita de Al-Aqsa se convirtió en los establos de los caballos cruzados y en el cuartel general de los caballeros templarios. ¿Por qué este nivel de violencia? La respuesta oficial era religiosa, liberar los lugares santos de manos infieles. Pero si excavas más profundo, encuentras motivaciones más oscuras. Europa occidental, en el siglo XI, estaba superpoblada de nobles segundones, sin tierras que heredar debido a las leyes de primogenitura. Los sermones del Papa Urbano II ofrecían algo tentador: tierra en Oriente, riqueza y, crucial para una sociedad obsesionada con la salvación, la promesa de que todos los pecados serían perdonados automáticamente si morías en cruzada. Era una mezcla explosiva de fanatismo religioso, ambición económica y aventura militar. Y Jerusalén era el premio supremo. Controlar la ciudad más santa de la cristiandad traería prestigio inmenso, flujos de peregrinos y su dinero, y poder político sobre todo el Levante. Los cruzados establecen el reino latino de Jerusalén, que dura casi un siglo. Durante este período construyen iglesias masivas, fortalezas y establecen órdenes militares religiosas: los templarios, los hospitalarios, los teutónicos. Estas órdenes son fascinantes porque mezclan monasticismo con guerra, monjes guerreros que hacen votos de pobreza, pero controlan inmensas fortunaciones a través de donaciones y botín de guerra. Los templarios, en particular, se vuelven tan ricos que inventan la banca moderna. Pero hay algo más oscuro que historiadores alternativos han señalado durante siglos. Durante su tiempo en Jerusalén, especialmente excavando bajo el monte del templo, los templarios supuestamente descubren algo. Textos antiguos, tesoros, reliquias, conocimiento oculto. Las teorías varían desde el Arca de la Alianza hasta los secretos arquitectónicos de Salomón, desde manuscritos gnósticos hasta pruebas que contradecirían los dogmas de la Iglesia. Cuando los templarios regresan a Europa, su poder crece de manera inexplicable. Encontraron algo bajo Jerusalén que les dio influencia sobre reyes y papas. Es especulación, pero el hecho es que 2 siglos después, en 1307, el rey Felipe IV de Francia y el papa Clemente V destruyen la orden en un solo día, arrestando y ejecutando a miles de templarios acusados de herejía. ¿Qué sabían que era tan peligroso? Pero el reino cruzado no podía durar. Los musulmanes se reagrupan bajo líderes capaces: Zengi, Nur al-Din y finalmente el más famoso, Saladino. Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino, es un kurdo que unifica a Egipto y Siria bajo su mando. En 1187, en la batalla de los Cuernos de Hattin, destruye el ejército cruzado. 2 meses después, Saladino sitia Jerusalén. A diferencia de los cruzados 88 años antes, Saladino negocia la rendición sin masacre. Permite que los cristianos que puedan pagar un rescate se vayan. Aquellos que no pueden son esclavizados, pero no hay matanza indiscriminada. Esta clemencia es notable y deliberada. Saladino quiere mostrarse como moralmente superior a los cruzados. Funciona. Incluso los cronistas europeos admiran su caballerosidad. Saladino limpia las mezquitas que habían sido convertidas en iglesias y establos. El monte del templo vuelve a ser musulmán, pero la historia no termina.
los europeos lanzan más cruzadas. La tercera, liderada por Ricardo Corazón de León, casi reconquista Jerusalén, pero falla. La cuarta cruzada ni siquiera llega a Tierra Santa. Los cruzados saquean Constantinopla cristiana en su lugar, mostrando que la religión era solo barniz sobre ambición económica. La quinta, sexta, séptima cruzadas, todas fracasan en recuperar Jerusalén permanentemente. Para 1291, los mamelucos expulsan el último bastión cruzado de Acre. El experimento de un reino cristiano en Oriente ha terminado. Duró menos de 2 siglos y costó cientos de miles de vidas. ¿Valió la pena? Para los europeos que saquearon riquezas y establecieron rutas comerciales, probablemente sí. Para los campesinos que murieron de hambre en marchas interminables, para las poblaciones locales masacradas, para las comunidades judías de Europa que fueron atacadas en el camino, no. Las cruzadas mostraron algo fundamental sobre Jerusalén. La gente está dispuesta a morir y matar en cantidades obscenas por controlar esta ciudad. No importa cuán irracional parezca, el poder simbólico de Jerusalén supera el cálculo racional. Después de los mamelucos llega otro poder islámico, uno que durará mucho más, el Imperio Otomano. En 1517, el sultán Selim I conquista Jerusalén sin resistencia. Los otomanos controlarán la ciudad durante exactamente 400 años, hasta 1917. Este es el período más largo de estabilidad política que Jerusalén ha experimentado en milenios. Los otomanos, siendo musulmanes sunitas pragmáticos, establecen un sistema llamado el status quo para manejar los lugares santos. Básicamente, congelan en el tiempo quién controla qué. Los griegos ortodoxos tienen estas capillas en el Santo Sepulcro. Los franciscanos tienen aquellas. Los armenios tienen otras. Cada centímetro está delimitado. Cada privilegio está documentado. Y nadie puede cambiar nada sin el permiso del sultán. Este status quo parece absurdo desde fuera. Hay historias de monjes peleándose físicamente por mover una escalera en el Santo Sepulcro, porque la escalera ha estado en la misma posición desde el siglo XVIII y moverla violaría el status quo. Pero por absurdo que parezca, funciona. Previene guerras religiosas. El problema es que también congela las injusticias. Las comunidades que tenían poder en 1757, cuando el status quo fue formalmente codificado, mantienen ese poder. Las que no, están excluidas permanentemente. Y este sistema otomano de gestión de los lugares santos se mantiene hasta hoy. Israel, Jordania y las autoridades religiosas siguen operando bajo reglas establecidas por un imperio que dejó de existir hace un siglo. Es una de las anomalías más extrañas de la geopolítica moderna. Durante el dominio otomano, Jerusalén es mayormente tranquila pero empobrecida. No es la capital de nada. La sede provincial está en Damasco. Es una ciudad de peregrinación religiosa, nada más. La población es pequeña, tal vez 20.000 personas en el siglo XVII. Musulmanes, cristianos y judíos viven en barrios separados, pero sin los niveles de conflicto que vendrán después. Los judíos son minoría, pero tienen presencia continua. Nunca abandonaron completamente Jerusalén, incluso cuando estaba prohibido, rezando junto al muro occidental, el único remanente del segundo templo, generación tras generación, esperando. Entonces, a finales del siglo XIX, algo cambia. El sionismo surge en Europa. Theodor Herzl publica El Estado judío en 1896, argumentando que la única solución a la persecución antisemita es que los judíos tengan su propio país, donde brevemente se consideran Argentina, Uganda. Pero solo hay una opción con poder emocional real: Palestina, Sión, Jerusalén. Oleadas de inmigrantes judíos, principalmente de Rusia y Europa del Este huyendo de pogroms, comienzan a llegar.
Compran tierras, establecen colonias agrícolas. Los árabes palestinos locales se alarman. ¿Quiénes son estos extraños con ideas raras sobre revivir el hebreo y establecer granjas colectivas? La tensión comienza a crecer. Luego viene la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, decadente y desesperado, se alía con Alemania. Gran Bretaña ve una oportunidad. Los británicos hacen múltiples promesas contradictorias a múltiples grupos. A los árabes, a través de la correspondencia, Hussein McMahon, en 1915, prometen independencia árabe si se rebelan contra los otomanos. A los franceses, a través del acuerdo Sykes-Picot de 1916, prometen dividir el Medio Oriente en zonas de influencia británica y francesa. Y a los judíos, a través de la Declaración Balfour de 1917, prometen un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. 3 promesas, completamente incompatibles. El cinismo imperial británico en su máxima expresión. En diciembre de 1917, el general Edmund Allenby captura Jerusalén. Los otomanos se retiran sin luchar para evitar daño a los lugares santos. Allenby entra a pie por la puerta de Jaffa, deliberadamente humilde, contrastando con la entrada triunfal de los cruzados. Es un momento simbólico. Después de 400 años de dominio musulmán, una potencia cristiana occidental controla Jerusalén nuevamente. Pero a diferencia de las cruzadas, Gran Bretaña no viene por fe, viene por imperio. Jerusalén no es el premio. Es una pieza en el tablero de ajedrez del control británico sobre Suez, el petróleo del Golfo Pérsico, la ruta a India. Y con la administración británica, las contradicciones que ellos mismos crearon están a punto de explotar. El mandato británico de Palestina, de 1920 a 1948, es uno de los experimentos de colonialismo más desastrosos de la historia. Los británicos se encuentran atrapados entre promesas mutuamente excluyentes. Los sionistas exigen el cumplimiento de Balfour, un hogar nacional judío. Los árabes palestinos, que son más del 90% de la población al inicio del mandato, consideran esto una traición. ¿Por qué deberían pagar por el antisemitismo europeo? Las tensiones explotan repetidamente. En 1920 y 1921, disturbios árabes contra judíos. En 1929, la masacre de Hebrón, donde árabes matan a 67 judíos, destruyendo una comunidad judía que había vivido pacíficamente allí durante siglos. En 1936-1939, la gran revuelta árabe contra el dominio británico y la inmigración judía. Los británicos responden típicamente con brutalidad colonial, ejecuciones, demoliciones de casas, toques de queda, pero también intentan apaciguar a ambos lados de manera imposible. Publican el Libro Blanco de 1939, limitando severamente la inmigración judía, precisamente cuando los judíos europeos más lo necesitan para escapar del Holocausto. Esta restricción se vuelve un trauma para los sionistas. Miles mueren en el Holocausto porque no pudieron llegar a Palestina. Después de la guerra, grupos militantes sionistas, el Irgun, el Lehi, la banda Stern, comienzan a atacar objetivos británicos. Bombardean el Hotel King David en Jerusalén en 1946, matando a 91 personas. Asesinan al enviado de la ONU Count Bernadotte en 1948. El terrorismo como herramienta de liberación nacional, o como lo ven los árabes, de invasión colonial. Para 1947, los británicos están exhaustos. Agotados por la Segunda Guerra Mundial, enfrentando rebelión tanto de judíos como de árabes, simplemente se rinden. Entregan el problema a las recién formadas Naciones Unidas. La ONU propone la partición, dividir Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. Jerusalén sería un corpus separatum, un territorio internacional bajo administración de la ONU. La idea es que la ciudad es demasiado santa, demasiado disputada para pertenecer a uno u otro lado.
Los judíos, aunque infelices con no obtener Jerusalén completa, aceptan la partición. Los árabes la rechazan rotundamente. Para ellos es robo legitimado por la ONU. ¿Por qué deberían aceptar perder más de la mitad de Palestina cuando son la mayoría de la población? El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion declara el establecimiento del Estado de Israel. Horas después, 5 ejércitos árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, invaden. Es la primera guerra árabe-israelí. Dura más de un año. Contra las predicciones, Israel no solo sobrevive, sino que conquista más territorio del que la ONU le había asignado. Jerusalén se divide. Israel controla la parte oeste. Jordania controla la parte este, incluido el casco antiguo con todos los lugares santos. Un muro de concreto, alambres de púas y francotiradores dividen la ciudad durante 19 años. Los judíos israelíes no pueden acceder al muro occidental, el lugar más sagrado al que tienen acceso, ya que el monte del templo mismo es demasiado santo para que muchos judíos religiosos pisen. Es una herida abierta. Pero hay otra tragedia en 1948, la Nakba, la catástrofe palestina. Entre 700.000 y 750.000 palestinos huyen o son expulsados de sus hogares durante la guerra. Pueblos enteros son vaciados, algunos huyen del combate, otros son expulsados deliberadamente por fuerzas israelíes. La evidencia histórica es clara sobre esto ahora, aunque fue negado durante décadas. Masacres como la de Deir Yassin, donde milicias judías matan a más de 100 aldeanos árabes, crean pánico que lleva a éxodos masivos. Estos refugiados y sus descendientes, ahora más de 5 millones, viven en campos en Jordania, Líbano, Siria, Gaza, Cisjordania, esperando el derecho al retorno que Israel nunca permitirá porque demográficamente acabaría con el Estado judío. Dos narrativas incompatibles. Para los israelíes, 1948 es el nacimiento milagroso de su nación. Para los palestinos, es la catástrofe que los convirtió en refugiados en su propia tierra. Durante 19 años, Jerusalén está dividida, pero esta división es insostenible. Ambos lados la ven como temporal. Los israelíes cantan sobre la reunificación. Los árabes planean recuperar toda Palestina. Las tensiones regionales aumentan. Egipto bloquea el estrecho de Tirán, estrangulando el comercio israelí. Ordena a las fuerzas de paz de la ONU que se retiren del Sinaí. Concentra tropas en la frontera. Jordania y Siria hacen lo mismo. La retórica árabe habla abiertamente de destruir Israel. El mundo espera otra guerra. Y en junio de 1967, esa guerra llega, pero nadie predice cuán completamente cambiará todo en solo 6 días. El 5 de junio de 1967, Israel lanza ataques aéreos preventivos que destruyen casi toda la fuerza aérea egipcia en tierra, en horas. Es una de las operaciones militares más exitosas de la historia moderna. Con superioridad aérea asegurada, las fuerzas terrestres israelíes avanzan con velocidad devastadora, el Sinaí egipcio cae, los altos del Golán sirios son capturados. Pero el evento más simbólico ocurre en Jerusalén. El rey Hussein de Jordania, a pesar de advertencias israelíes de mantenerse fuera del conflicto, siente que no puede abandonar a sus aliados árabes. Ordena bombardeos de artillería sobre Jerusalén occidental. Israel responde con fuerza total. Las tropas israelíes, lideradas por el general Mordechai Gur, capturan la ciudad vieja en combates intensos. El 7 de junio, Gur pronuncia las palabras que electrifican al mundo judío. Har Habayit Biyadeinu. El monte del templo está en nuestras manos. Por primera vez en 1897 años, desde la destrucción romana, Jerusalén entera está bajo control judío. Los soldados israelíes corren al muro occidental, llorando, rezando. El rabino militar Shlomo Goren toca el shofar.
Es un momento de éxtasis religioso y nacionalista combinados. Pero hay un lado oscuro que rara vez se menciona en las narrativas triunfalistas. Inmediatamente después de la captura, Israel comienza a demoler el barrio Magrebí, un vecindario de 770 años junto al muro occidental, hogar de más de 100 familias palestinas. En 72 horas, el barrio entero es arrasado para crear la gran plaza que existe hoy frente al muro. Los residentes reciben apenas horas de aviso. Sus casas, algunas con siglos de antigüedad, son reducidas a escombros. Esto es limpieza étnica en nombre de acceso religioso. Israel lo justifica diciendo que el espacio es necesario para los peregrinos judíos. Los palestinos lo ven como borrado de su historia. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Israel anexa formalmente Jerusalén Este en 1967, expandiendo los límites municipales para incluir territorios que nunca habían sido parte de la ciudad. En 1980, la Ley de Jerusalén declara a Jerusalén completa y unida como capital de Israel. La comunidad internacional rechaza esto rotundamente. Las embajadas permanecen en Tel Aviv. Las resoluciones de la ONU 242-478 declaran la anexión nula y sin efecto. Según el derecho internacional, Jerusalén Este es territorio ocupado. Esto no es opinión, es la posición de prácticamente todos los países del mundo, incluyendo aliados de Israel. La única excepción vino en 2017 cuando el presidente Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y movió la embajada estadounidense allí, un gesto simbólico que encendió protestas y violencia. Desde 1967, Israel ha construido sistemáticamente asentamientos judíos en Jerusalén Este y alrededores, cambiando los hechos demográficos en el terreno. Barrios enteros, Ramat Eshkol, French Hill, Gailo, Pisgat Ze'ev, construidos en tierra que era palestina. La lógica israelí es crear una realidad irreversible. Si suficientes judíos viven allí, dividir Jerusalén nuevamente se vuelve imposible. Los palestinos ven esto como colonización activa. Mientras tanto, las políticas de planificación hacen casi imposible para los palestinos obtener permisos de construcción en Jerusalén Este, pero sus casas son demolidas por construcción ilegal cuando construyen sin permiso. Es una pinza sofocante diseñada para lentamente empujar a los palestinos fuera de la ciudad. Y aquí está la terrible ironía. Israel controla el monte del templo militarmente, pero inmediatamente después de la conquista en 1967, el ministro de Defensa Moshe Dayan tomó una decisión extraordinaria. Entregó la administración del monte del templo al Waqf Islámico Jordano. Los judíos pueden visitar, pero no pueden rezar allí. ¿Por qué esta concesión? Dayan comprendió que permitir la oración judía en el lugar más sagrado del judaísmo provocaría una guerra religiosa regional. Ya había grupos rabínicos presionando para demoler las mezquitas y construir el tercer templo. Dayan sabía que eso significaría guerra con todo el mundo islámico. Así que impuso el status quo: control judío, administración musulmana. Satisface a nadie completamente, pero previene Armagedón. Sin embargo, este arreglo frágil está bajo presión creciente. Grupos de extrema derecha judíos, algunos con representación en el Parlamento israelí, abogan abiertamente por construir el tercer templo. Organizan incursiones provocativas al monte del templo bajo protección policial, algo prohibido para palestinos musulmanes menores de 50 años en ciertos días. Cada una de estas visitas provoca disturbios. La segunda intifada en 2000 fue detonada por la visita de Ariel Sharon al monte del templo. Un solo hombre caminando en un lugar sagrado causó una revuelta que mató a miles. Esto es cuán explosivo es Jerusalén.
Un gesto, una declaración, un cambio en el status quo puede encender violencia masiva. Y ambos lados tienen sectores que quieren ese conflicto apocalíptico porque creen que traerá la intervención divina, el Mesías, el fin de los tiempos. Jerusalén no es solo una disputa territorial. Es una mecha conectada a profecías milenarias de destrucción y redención. Los acuerdos de Oslo de 1993 fueron presentados al mundo como el amanecer de la paz. La imagen icónica de Yitzhak Rabin y Yasser Arafat estrechando manos en el jardín de la Casa Blanca, con Bill Clinton supervisando como mediador benevolente, parecía marcar el fin de un siglo de conflicto. Oslo establecía un marco: reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, autogobierno palestino gradual y negociaciones de estatus final sobre los temas más espinosos: fronteras, refugiados, asentamientos y, por supuesto, Jerusalén. La cuestión de Jerusalén fue deliberadamente pospuesta para el final, porque todos sabían que era el problema insoluble. Primero resolver lo fácil, luego abordar la bomba nuclear diplomática. Pero Oslo estaba construido sobre una contradicción fundamental. Mientras los palestinos creían que estaban negociando hacia un Estado independiente con Jerusalén, como capital, Israel nunca aceptó públicamente esa visión. Diferentes audiencias escuchaban diferentes promesas. Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén no solo continuaron durante el proceso de paz, se aceleraron dramáticamente. La población de colonos se duplicó entre 1993 y 2000. ¿Cómo se supone que funcione un Estado palestino cuando su territorio está siendo consumido por asentamientos judíos conectados por carreteras exclusivas que fragmentan Cisjordania en bantustanes aislados? Los palestinos veían esto como evidencia de que Oslo era una farsa, una táctica para comprar tiempo mientras Israel creaba hechos irreversibles en el terreno. En 2000, las negociaciones de Camp David intentaron resolver el estatus final. El primer ministro Ehud Barak hizo lo que muchos consideraron una oferta generosa: aproximadamente 91% de Cisjordania, compensación territorial por el resto, y un acuerdo complicado sobre Jerusalén, donde los barrios árabes tendrían autonomía palestina, mientras Israel mantenía soberanía general. Arafat rechazó. Los negociadores israelíes lo culparon. Había rechazado la paz, pero excavando más profundo, la generosidad era cuestionable. El 9% de territorio que Israel retendría incluía los bloques de asentamientos principales y el Valle del Jordán, fragmentando cualquier Estado palestino. La soberanía sobre los lugares santos de Jerusalén era ambigua. Y crucialmente, no había solución real para los refugiados del 48. Para Arafat, aceptar habría significado rendirse en todos los temas centrales palestinos sin garantías reales de un Estado viable. Rechazar podría haber sido un error táctico, pero no era rechazo de la paz por capricho. Meses después, en septiembre de 2000, Ariel Sharon, acompañado de 1000 policías armados, visita el monte del templo Haram al-Sharif. Para los palestinos, esto fue una provocación calculada. Sharon era visto como carnicero, responsable de permitir las masacres de Sabra y Shatila en 1982, donde milicias cristianas libanesas, bajo ocupación israelí, mataron a cientos de civiles palestinos. Su presencia en el tercer lugar más sagrado del Islam fue una cerilla en un tanque de gasolina. Estallan protestas. La policía israelí responde con fuego real. En días, la segunda intifada está en pleno desarrollo. Durante los siguientes 5 años, más de 3000 palestinos y 1000 israelíes mueren. Ataques suicidas con bombas en autobuses y cafés israelíes, incursiones militares israelíes en ciudades palestinas.
El muro de separación israelí, llamado Barrera de Seguridad por Israel, muro del apartheid por los palestinos, comienza a serpentear a través de Cisjordania, frecuentemente desviándose profundamente en territorio palestino para incluir asentamientos del lado israelí. Oslo está muerto, aunque nadie firma su certificado de defunción. Los años siguientes ven intentos esporádicos de revivir negociaciones. La hoja de ruta, Anápolis, conversaciones Kerry. Todos fracasan. La razón fundamental es Jerusalén. Los palestinos no aceptarán un Estado sin Jerusalén Este como capital. Israel no cederá soberanía sobre ninguna parte de lo que considera su capital eterna e indivisible. Matemáticamente, no hay cuadratura de este círculo. Algunas propuestas creativas han intentado soluciones: soberanía compartida, municipalidades separadas bajo un paraguas cooperativo, hacer del casco antiguo un territorio internacional, pero ninguna sobrevive el contacto con la realidad política. Los líderes israelíes que insinúan compromisos sobre Jerusalén son denunciados como traidores. Los líderes palestinos que lo hacen son acusados de vender la causa. Mientras tanto, la situación en el terreno se deteriora. Gaza, controlada por Hamás desde 2007, se convierte en una cárcel al aire libre con bloqueo israelí y egipcio. Guerras periódicas 2008, 09, 2012, 2014, 2021, 2023 matan a miles, en su inmensa mayoría palestinos. Cisjordania está fragmentada por más de 700 checkpoints y bloqueos de carretera. Jerusalén, vive bajo ocupación militar disfrazada de administración municipal. Los palestinos con residencia en Jerusalén, no ciudadanía, residencia que puede ser revocada, enfrentan demoliciones de casas, revocación de residencia si viven fuera por demasiado tiempo, y un sistema legal separado de sus vecinos israelíes a metros de distancia. Es apartheid funcional, aunque Israel rechaza violentamente el término. Y aquí está la verdad que pocos quieren admitir: no hay solución en el horizonte. La solución de dos estados, durante décadas el consenso internacional, está muerta en la práctica. Hay demasiados colonos, casi 700.000, en Cisjordania y Jerusalén Este, para evacuarlos. Políticamente imposible en Israel. Pero la alternativa, un solo estado del río Jordán al Mediterráneo, enfrenta una pregunta terrible: ¿sería democrático o judío? Si es democrático con igualdad de derechos, los árabes eventualmente serán mayoría demográfica, terminando el Estado judío. Si mantiene carácter judío, negando igualdad a millones de palestinos bajo su control, es por definición apartheid. Israel está atrapado en esta contradicción. Los palestinos están atrapados sin Estado, sin soberanía, sin horizonte político. Y Jerusalén es el nudo que hace imposible desenredar esta pesadilla. Si pensabas que el conflicto no podía empeorar, los años 2023-2025 demostraron lo contrario. El 7 de octubre de 2023, Hamás lanza el ataque más mortífero contra Israel en décadas. Más de 1.200 israelíes asesinados en un solo día, cientos tomados como rehenes en Gaza. Es una masacre deliberada de civiles, familias quemadas en sus hogares, jóvenes masacrados en un festival de música. El trauma israelí es inmenso. La respuesta es devastadora. Israel lanza una campaña militar en Gaza de intensidad sin precedentes. En semanas, más de 10.000 palestinos están muertos, muchos de ellos niños. Para marzo de 2024, la cifra supera 30.000. Para mediados de 2025, estimaciones conservadoras hablan de más de 50.000 muertos, con decenas de miles más bajo los escombros o muertos por hambre y enfermedad debido al colapso total de la infraestructura. Organizaciones internacionales usan palabras que antes eran impensables. La Corte Internacional de Justicia investiga acusaciones de genocidio. Relatores de la ONU hablan de limpieza étnica.
Imágenes satelitales muestran barrios enteros de Gaza reducidos a polvo lunar. Israel argumenta que está destruyendo a Hamás, que Hamás usa civiles como escudos humanos, que toda responsabilidad por las muertes civiles recae en Hamás por operar desde áreas densamente pobladas. Todo esto puede tener elementos de verdad, pero las imágenes de niños sacados de los escombros, de hospitales bombardeados, de familias enteras borradas, crean una realidad moral que ninguna justificación estratégica puede lavar. El mundo observa en horror, algunos tomando partido, otros paralizados por la complejidad moral, pero nadie puede negar la escala de sufrimiento. Mientras Gaza arde, Cisjordania explota. El año 2023 ya había sido el más mortífero en Cisjordania en casi 2 décadas, incluso antes del 7 de octubre. Para finales de 2025, más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania, no en combate militar, sino en redadas, operaciones antiterroristas que a menudo se convierten en tiroteos y violencia de colonos. Aquí está lo que rara vez se reporta. Colonos judíos armados, frecuentemente protegidos o al menos no detenidos por el ejército israelí, atacan aldeas palestinas, queman olivares centenarios, disparan a pastores, pintan muerte a los árabes en mezquitas. Estas no son anomalías. Son parte de una estrategia documentada llamada transferencia silenciosa, hacer la vida tan insoportable que los palestinos se vayan voluntariamente. El gobierno israelí más de derecha de la historia, liderado por Benjamin Netanyahu y dependiente de partidos ultraderechistas y religiosos extremistas para su coalición, ha acelerado políticas que organizaciones israelíes de derechos humanos llaman anexión de facto. Ministros hablan abiertamente de alentar la emigración palestina, eufemismo para limpieza étnica. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró públicamente que no existe tal cosa como el pueblo palestino. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, convicto de incitación al racismo, aboga por deportaciones masivas. Estas no son voces marginales. Están en posiciones de poder ejecutivo. Jerusalén específicamente ve escaladas peligrosas. Las restricciones sobre musulmanes accediendo a Al-Aqsa durante Ramadán se endurecen. Policías israelíes realizan redadas dentro de la mezquita, lugares donde millones consideran pisadas de botas como profanación. Grupos del Tercer Templo, algunos con conexiones en el gobierno, se vuelven más audaces. Conducen sacrificios de Pascua frente al monte del templo, ensayando rituales del templo. Entrenan sacerdotes Kohanim, fabrican utensilios del templo. No ocultan su objetivo: demoler las mezquitas y construir el tercer templo. Cada año se vuelven más ruidosos, más protegidos, más cerca de provocar lo que sería una guerra religiosa regional absoluta. Después del 7 de octubre, la violencia en Jerusalén explota. Ataques con cuchillos, tiroteos, atropellos, linchamientos de árabes por turbas judías, golpizas de judíos en barrios árabes. La ciudad está al borde. El alcalde israelí acelera demoliciones de casas palestinas, más de 200 solo en 2024. Familias que han vivido en Jerusalén durante generaciones son expulsadas para hacer espacio a colonos judíos que reclaman propiedad basada en documentos otomanos cuestionables o, en algunos casos, vínculos bíblicos de hace 2000 años. Es kafkiano. Un palestino cuya familia ha vivido en Sheikh Jarrah durante 70 años es desalojado para que colonos que nunca vivieron allí puedan regresar a propiedades que sus bisabuelos podrían o no haber poseído en 1875. La ley israelí permite a judíos reclamar propiedades pre-1948.
No permite a palestinos reclamar las propiedades que perdieron en 1948. Esta asimetría legal institucionaliza la injusticia. Los ceses al fuego en Gaza colapsan repetidamente. Negociaciones mediadas por Egipto y Qatar logran pausas temporales, liberación de algunos rehenes, pero el conflicto fundamental permanece. Jamás no será destruido sin matar a decenas de miles más de civiles. Israel no detendrá la campaña militar mientras quede un solo rehén. Los palestinos de Gaza, atrapados entre el martillo de Israel y el yunque de Hamás, sufren sin fin visible. Y todo esto, Gaza, Cisjordania, Jerusalén, está interconectado. La narrativa palestina es de resistencia contra ocupación y limpieza étnica. La narrativa israelí es de legítima defensa contra terrorismo y rechazo existencial por vecinos que quieren destruir Israel. Ambas narrativas tienen elementos de verdad. Ambas ignoran elementos cruciales. Y la sangre sigue fluyendo porque nadie puede encontrar un terreno común cuando Jerusalén es la moneda de cambio que ningún lado puede pagar. Para entender verdaderamente por qué Jerusalén es insoluble, debemos sumergirnos en las profundidades teológicas. Esto no es solo política, es fe, identidad, conexión con lo divino. Y las tres religiones abrahámicas tienen reclamos que, desde sus perspectivas internas, son absolutamente innegociables. Para el judaísmo, Jerusalén es literal y metafóricamente central. La Torá menciona a Jerusalén, o Sión, cientos de veces. Es donde Abraham casi sacrifica a Isaac en el monte Moria, el mismo lugar donde luego se construye el templo. Es la ciudad de David, la capital del reino dorado. Es donde residía la Shejiná, la presencia divina. Cada oración judía tradicional se dice mirando hacia Jerusalén. La frase «el año próximo en Jerusalén» concluye las dos festividades más importantes del judaísmo, Pesaj y Yom Kippur. Durante casi 2000 años de exilio, esta frase mantuvo viva la esperanza. No era metafórica, era una promesa literal de retorno. Cuando los judíos finalmente regresaron en el siglo XX, cumplieron profecías milenarias. El restablecimiento de un Estado judío con Jerusalén como capital es visto por muchos judíos religiosos como el comienzo de la era mesiánica. Ceder Jerusalén no es solo perder una ciudad, es traicionar 3000 años de historia, oración y sacrificio. Pero hay más. El monte del templo es el lugar más sagrado del judaísmo. Según la tradición, es la piedra fundacional del mundo, el punto desde donde Dios comenzó la creación. Es donde Jacob tuvo su sueño de la escalera al cielo, es donde se paraba el arca de la alianza en el Santo de los Santos. La ley judía prohíbe a la mayoría de los judíos incluso caminar sobre el monte del templo, porque toda el área es sagrada. Y, sin los rituales de purificación que requerían el templo, que no existe, pisar allí sería profanación. Pero al mismo tiempo, movimientos mesiánicos judíos trabajan activamente para construir el tercer templo. Según profecías bíblicas, el Mesías vendrá cuando el templo sea reconstruido. Algunas corrientes ultraortodoxas esperan que Dios mismo lo reconstruya milagrosamente. Pero sionistas religiosos más activistas creen que los judíos deben actuar para apresurar la redención. Esta tensión entre esperar pasivamente a Dios versus actuar para cumplir profecía es uno de los debates más profundos del judaísmo moderno. Para el cristianismo, Jerusalén es donde ocurrió el evento central de toda la teología: la crucifixión y resurrección de Jesucristo. La vía dolorosa, el camino que Jesús caminó llevando la cruz, es recorrida por millones de peregrinos. La iglesia del Santo Sepulcro marca el sitio de la tumba donde Cristo resucitó, el evento que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Sin la resurrección en Jerusalén, no hay cristianismo.
Pero también Jerusalén es central para la escatología cristiana. El libro de Apocalipsis describe a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo al final de los tiempos. Jesús regresará al monte de los olivos frente a Jerusalén. Las profecías hablan de una batalla final, Armagedón, en la tierra de Israel. Muchos cristianos evangélicos, especialmente en Estados Unidos, apoyan fervientemente a Israel precisamente porque creen que el control judío de Jerusalén es necesario para que las profecías del fin de los tiempos se cumplan. Es una alianza extraña. Cristianos apoyando un Estado judío no por amor a los judíos, sino porque creen que el regreso de Cristo requiere que los judíos controlen Jerusalén, después de lo cual, según su teología, los judíos deben convertirse o perecer. Es apoyo teñido de antisemitismo apocalíptico. Para el Islam, Jerusalén es Al-Quds, la Santa. Es el primer Qibla, la dirección hacia la cual los musulmanes oraban antes de que se cambiara a la Meca. Es el sitio del Isra y Miraj, el viaje nocturno de Muhammad. La mezquita de Al-Aqsa es mencionada en el Corán. Glorificado sea aquel que llevó a su siervo de noche desde la mezquita sagrada hasta la mezquita más lejana, cuyos alrededores hemos bendecido. Para los musulmanes, Al-Aqsa no es solo un edificio, es un símbolo del Islam mismo. Defender Al-Aqsa es defender el honor del Islam. Por eso, cuando Sharon caminó sobre el monte del templo en 2000, no era solo una provocación a los palestinos. Era una profanación que resonó en el mundo musulmán. Por eso, cuando Israel restringe el acceso musulmán a Al-Aqsa, gobiernos desde Indonesia hasta Marruecos protestan. Cualquier amenaza a Al-Aqsa unifica al mundo musulmán de una manera que pocos otros temas pueden. Estas tres capas de santidad se superponen en menos de 1 kilómetro cuadrado en el casco antiguo de Jerusalén. El monte del templo, Haram al-Sharif, es el epicentro. Para los judíos, es el sitio del templo que debe ser reconstruido. Para los musulmanes, es Al-Aqsa, que debe ser protegida. Para los cristianos, es el lugar donde Jesús enseñó y profetizó. No hay solución que satisfaga a las tres. Cualquier cambio en el status quo, permitir oración judía en el monte del templo, por ejemplo, sería visto por los musulmanes como preludio a la destrucción de las mezquitas. Cualquier transferencia de soberanía a los palestinos sería vista por los judíos nacionalistas religiosos como traición a Dios. Este no es un problema que la diplomacia pueda resolver porque no es político en su núcleo, es teológico. Y la teología no negocia. Más allá de la religión, Jerusalén es un premio geopolítico. Controlar Jerusalén es proyectar poder sobre todo el Medio Oriente. Esto ha sido cierto durante milenios. Los imperios que controlaban Jerusalén, Babilonia, Persia, Roma, Bizancio, los califatos islámicos, los otomanos, los británicos, dominaban la región. ¿Por qué? Ubicación. Jerusalén está en el cruce de 3 continentes. Las rutas comerciales antiguas pasaban por aquí. Las rutas militares también. Más importante aún, Jerusalén confiere legitimidad religiosa que se traduce en poder político. Para Israel moderno, Jerusalén es existencial, no es solo la capital declarada. Es el símbolo de que el retorno judío es permanente. Si Israel cediera a Jerusalén Este, muchos israelíes lo verían como el comienzo del fin. La lógica es: si no podemos mantener Jerusalén, ¿cómo mantendremos Tel Aviv? El temor no es irracional dada la retórica de Hamás y otros grupos que hablan abiertamente de eliminar Israel completamente. Para los halcones de seguridad israelíes, cada concesión territorial es vista como invitación a más violencia. Los retiros de Gaza en 2005 y del sur del Líbano en 2000, argumentan, no trajeron paz, sino cohetes. ¿Por qué esperar diferente con Jerusalén? Para los palestinos y el mundo árabe más amplio,
Jerusalén es el símbolo de resistencia. Mientras Jerusalén este permanezca ocupada, la causa palestina permanece viva. La bandera palestina ondeando sobre Al-Aqsa es el sueño. Es por eso que líderes árabes, incluso aquellos que han normalizado relaciones con Israel, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, siguen insistiendo públicamente en que Jerusalén Este debe ser la capital de un Estado palestino. Pueden comerciar con Israel, coordinar seguridad con Israel, pero no pueden ser vistos abandonando Jerusalén. Políticamente, sería suicidio doméstico. Las poblaciones árabes, incluso en regímenes autoritarios, no tolerarían la traición a Jerusalén. Para Irán, Jerusalén es una herramienta de influencia regional brillante. Irán no es árabe ni sunita, es persa y chiita, pero al posicionarse como el defensor más militante de Jerusalén y Al-Aqsa, Irán gana influencia en el mundo sunita árabe, que de otra manera lo vería con sospecha. Hezbollah en el Líbano, financiado y armado por Irán, justifica su arsenal masivo diciendo que es para liberar Jerusalén. Hamás en Gaza recibe dinero y armas iraníes para atacar a Israel. Para Irán, el conflicto israelo-palestino es perfecto. Sangra a su enemigo principal, Israel, gana legitimidad en la calle árabe y distrae de sus propios problemas internos. Un acuerdo de paz real resolviendo Jerusalén sería un desastre para la estrategia iraní. Por eso Irán sabotea constantemente los esfuerzos de paz. Para potencias globales, Jerusalén es un punto de presión. Estados Unidos, con su enorme población cristiana evangélica que vota en bloque sobre Israel, tiene intereses domésticos en apoyar las posiciones israelíes sobre Jerusalén. Pero esto aliena al mundo musulmán, complica las relaciones con aliados árabes y alimenta el extremismo. Rusia, viendo oportunidad, se posiciona como mediador más equilibrado, ganando influencia tanto con Israel como con actores árabes. China, pragmáticamente, evita tomar posición clara, comerciando con todos y esperando que el caos occidental en Medio Oriente los mantenga distraídos de Asia. Y aquí está la teoría conspirativa que se niega a morir. Algunos creen que las élites globales, pick your boogeyman, Illuminati, sionistas, imperialistas, deliberadamente mantienen el conflicto de Jerusalén sin resolver porque el caos beneficia. Mientras Medio Oriente arde, los precios del petróleo fluctúan beneficiando a especuladores. Los fabricantes de armas venden billones en armamento. Las poblaciones distraídas por conflictos religiosos no organizan revoluciones contra desigualdad económica. Jerusalén como caos gestionado, demasiado volátil para ignorar, demasiado rentable para resolver. ¿Paranoia? Quizás. ¿Completamente descabellado dado la historia de intervención occidental en Medio Oriente? No realmente.